El santuario bajo la higuera. Me llamo Luisito, y hasta hace 2 años era el ateo más convencido que habrás conocido. Repartía refrescos por los parajes más olvidados de San Juan Chamula, cargando mi bicicleta con cajas de Coca-Cola y agua purificada, burlándome en silencio de las supersticiones de la gente. A los 19 años, creía que la razón lo explicaba todo y que las historias de apariciones, milagros y santos eran cuentos para mantener sumisa a la población indígena. Qué equivocado estaba. Todo comenzó en agosto de 2023, durante esos días en que la neblina se vuelve tan espesa en las montañas de Chiapas que parece que el mundo se hubiera reducido a unos pocos metros a tu alrededor. El aire olía perpetuamente a copal, y por las noches se escuchaban murmullos en Tzotzil que parecían venir de todas partes y de ninguna. Los relámpagos verdes, esos que solo se ven en esta región, iluminaban el cielo con una frecuencia inquietante, como si los cielos estuvieran en guerra constante. Mi ruta me llevaría hasta el paraje Los Colorados, uno de esos lugares donde las casas se aferran a las laderas como si temieran resbalar al abismo. Ahí vivía doña Jacinta, una curandera que mezclaba sin pudor algunos los rezos católicos con rituales mayas que probablemente databan de antes de la conquista. La gente la buscaba cuando los médicos del pueblo ya no sabían qué hacer, cuando las enfermedades tomaban formas que los libros de medicina no reconocían. Llegué a su jacal al atardecer, cargando mi mochila con las últimas botellas del día y sintiéndome extrañamente nervioso. Doña Jacinta me esperaba en el patio, junto a una fogata que despedía un humo verdoso. Era una mujer pequeña, de manos nudosas y ojos que parecían haber visto demasiado. A su lado, picoteando el suelo, había una gallina completamente negra. Ya sabía que vendrías hoy, me dijo sin siquiera voltear a verme. Su español tenía ese acento particular de quien piensa en otra lengua. La flaca bonita me habló de ti en sueños. La flaca bonita. Así le decían a la Santa Muerte en estos rumbos, con esa familiaridad cariñosa que solo los verdaderos devotos pueden permitirse. Yo solté una carcajada que sonó más nerviosa de lo que pretendía. Doña, yo solo vengo a entregarle sus refrescos. No creo en esas cosas. Me miró entonces, y juro que sus pupilas se dilataron hasta volverse completamente negras. ¿300 pesos tienes? La pregunta me tomó por sorpresa. Era exactamente la cantidad que llevaba en la bolsa para emergencias. Dinero que ni siquiera sabía que ella supiera que existía. ¿Para qué? La bonita quiere marcarte. Ya está cansada de que andes por sus caminos sin protección. Y yo estoy cansada de soñar contigo todas las noches. Debí irme en ese momento. Debí montar mi bicicleta, bajar de esa montaña y no volver jamás. Pero algo en su voz, algo en la forma en que el fuego se reflejaba en sus ojos, me mantuvo ahí parado como un idiota. ¿Marcarme cómo? Sin decir palabra, se dirigió al interior de su jacal y regresó con una caja de metal oxidado. La abrió ceremoniosamente, revelando agujas caseras, tinta negra que parecía más espesa que cualquier tinta normal, y unos trapos que habrían sido blancos en otra vida. Un tatuaje, dijo simplemente. En la espalda, la imagen de la Santísima. 300 pesos y la gallina negra. Miré al animal, que me observaba con una inteligencia perturbadora. ¿Y si me niego? Entonces seguirás soñando con cadenas. Y las cadenas, mijo, tarde o temprano, se vuelven reales. Esa noche había soñado exactamente eso. Cadenas arrastrándose por el suelo de mi cuarto. Un sonido metálico que me despertaba en sudor frío. Pero era coincidencia, tenía que serlo. Está bien, oí mi propia voz decir, como si viniera de muy lejos. Pero que sea rápido. Me quité la camisa y me recosté boca abajo sobre un petate que olía a hierbas medicinales. Doña Jacinta encendió velas y comenzó a murmurar en Tzotzil mientras preparaba sus instrumentos. La gallina negra se acercó y se quedó junto a mi cabeza, como vigilando el proceso. El primer pinchazo fue como si me hubieran clavado fuego líquido. La aguja improvisada rasguñaba mi piel con una precisión que contrastaba con su apariencia tosca. Doña Jacinta trabajaba en silencio, deteniéndose ocasionalmente para limpiar la sangre o para agregar más tinta. El dolor era insoportable, pero por alguna razón no podía quejarme.
Era como si mi voz se hubiera quedado atorada en algún lugar profundo de mi garganta. «Ella está aquí», murmuró la curandera después de una hora. «La siento respirando sobre tu nuca». Un escalofrío me recorrió toda la columna vertebral. El aire se había vuelto más frío, y juraría que había sentido un aliento helado en mi cuello. Me incorporé con dificultad y me dirigí al espejo roto que colgaba de una pared. Lo que vi me dejó sin palabras. En mi espalda, grabada con un detalle imposible para las herramientas rudimentarias que había usado, se extendía la imagen de la Santa Muerte. No era la típica caricatura de esqueleto con túnica que uno ve en los mercados. Esta era diferente. Los huesos parecían tener vida propia. La túnica ondeaba como si hubiera viento dentro del espejo. Y los ojos, unos puntos negros profundos, parecían seguir mis movimientos. «Es hermosa», susurré, y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. Pagué los 300 pesos y tomé la gallina negra, que se dejó cargar sin resistencia alguna. Doña Jacinta me aplicó una pomada que ardía como el demonio y me vendó la espalda con trapos limpios. «Ahora eres suyo», me dijo mientras guardaba sus instrumentos. «Y ella es tuya. Pero recuerda, con la protección viene la responsabilidad. Si ella te pide algo, no puedes negarte». Salí de ahí con la espalda sangrando, la gallina bajo el brazo y una sensación extraña en el pecho, como si algo fundamental hubiera cambiado en mi interior. La neblina se había vuelto más espesa, y tuve que usar la linterna de mi teléfono para encontrar el sendero que bajaba hacia el centro del paraje. Fue entonces cuando escuché las cadenas. Al principio pensé que era mi imaginación, el dolor del tatuaje jugándome una mala pasada, pero el sonido era inconfundible. Metal pesado arrastrándose sobre piedra, acercándose lentamente desde algún lugar en la oscuridad. Me detuve, conteniendo la respiración, tratando de ubicar la fuente del ruido. «Elías», escuché una voz susurrar entre los árboles. «Elías, hermano». Conocía esa voz. Era la de Miguel, el hermano de Elías el jornalero, quien había muerto el año anterior en un derrumbe de la mina de sal. Pero eso era imposible. «Los muertos no hablan», me repetí, aferrándome a mi escepticismo como a un salvavidas. El sonido de las cadenas se intensificó y comencé a distinguir sombras moviéndose entre los árboles. Formas humanas que caminaban con la pesadez de quien carga un fardo invisible. Sus rostros eran apenas bocetos en la oscuridad, pero todos parecían conocerme. «Luisito», dijeron al unísono. Ya era hora. Eché a correr como nunca había corrido en mi vida. La gallina negra cacareaba enloquecida bajo mi brazo, y la espalda me ardía con cada movimiento. Las voces me siguieron durante todo el descenso, llamándome por mi nombre, riéndose con una alegría que helaba la sangre. Llegué al pueblo cuando ya era medianoche, empapado en sudor y temblando como una hoja. Me dirigí directamente a mi cuarto, me encerré con llave y me quedé despierto hasta el amanecer, escuchando las cadenas arrastrarse alrededor de mi casa. Al día siguiente, traté de convencerme de que todo había sido una pesadilla, producto del trauma del tatuaje y la sugestión de las palabras de doña Jacinta. Pero la gallina negra estaba ahí, picoteando tranquilamente en mi patio, y mi espalda seguía doliendo con una intensidad que ningún analgésico parecía aliviar. 3 días después, mientras hacía mi ruta habitual, me encontré con Rogelio, el profesor rural que había llegado al pueblo hacía un par de meses. Era un hombre educado, de la capital, con esa actitud racionalista que yo había compartido hasta hacía poco. Estaba sentado en la escuela, corrigiendo exámenes con una expresión preocupada. «Luisito», me llamó cuando me vio pasar. «¿Tú conoces a María Antonia, la partera?» «Sí, vive cerca de la higuera retorcida». «¿Por qué?» «Anoche hubo una emergencia. Una mujer de parto complicado. Dicen que pasó algo extraño». Me acerqué, sintiendo un hormigueo en la espalda recién tatuada. ¿Qué tipo de extraño? La placenta no descendía. La mujer se estaba desangrando. Según los expedientes médicos que revisé después, debería haber muerto. De hecho, técnicamente sí murió durante unos minutos. Pero entonces apareció alguien y... Bueno, mejor ve a verla tú mismo. Está preguntando por ti. El corazón se me aceleró. ¿Preguntando por mí? Pero si yo no estaba ahí. Eso es lo extraño.
Dice que fuiste tú quien salvó a la mujer. No entendía nada, pero algo en mi interior me empujaba hacia la casa de María Antonia. Era como si una fuerza invisible tirara de mí, guiándome por senderos que parecían cambiar de forma mientras caminaba. La casa de la partera estaba situada en una hondonada, protegida por esa higuera retorcida de la que hablaban todas las leyendas locales. Según los ancianos, el árbol era anterior a la llegada de los españoles, y bajo sus raíces descansaban las almas de quienes habían muerto sin los rituales apropiados. Era un lugar que la gente evitaba después del anochecer, donde se escuchaban lamentos y se veían luces que no tenían explicación. María Antonia me esperaba en la puerta. Era una mujer pequeña y arrugada, con el pelo completamente blanco recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura. Apenas hablaba español, pero sus ojos expresaban más de lo que las palabras podrían transmitir. Tú viniste anoche, me dijo en su español entrecortado. Tu espalda brillaba. Señora, creo que está confundida. Yo no vine anoche. Me tomó de la mano con una fuerza sorprendente para su edad y me condujo al interior de la choza. El lugar olía a hierbas medicinales y sangre. En un rincón, sobre un petate limpio, descansaba una mujer joven con un bebé en brazos. Ambos parecían sanos, pero había algo en la atmósfera que me ponía los nervios de punta. Ella murió, dijo María Antonia, señalando a la mujer. Su corazón se detuvo. La placenta no salía. Mucha sangre. Entonces tú llegaste. Señora, le repito que yo no... Tu espalda brillaba azul. Tocaste su vientre. El viento apagó las velas, pero la luz de tu piel iluminaba todo. La placenta cayó. Ella respiró. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Recordé la noche del tatuaje, cómo había corrido a través de la neblina, perseguido por voces de muertos. Pero no recordaba haber estado en ninguna otra parte. ¿Podría verla?, pregunté, refiriéndome a la mujer que supuestamente había salvado. María Antonia asintió y se acercó a la parturienta. Le habló en Tzotzil, y la mujer me miró con unos ojos llenos de gratitud y algo que podría haber sido temor reverencial. Dice que tiene algo tuyo, tradujo la partera. La mujer extendió su mano temblorosa y me mostró algo que me dejó helado. Un botón de mi camisa, esa que me había quitado para el tatuaje 3 noches atrás. Un botón que debería haber estado en mi cuarto, no en las manos de una desconocida. ¿Cómo? En ese momento, Elías apareció en la puerta. Se veía demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Era el jornalero cuyo hermano había muerto en la mina, el mismo cuyo nombre había escuchado susurrar entre las sombras. Luisito, me dijo con voz ronca, necesito hablar contigo. Salimos de la choza y nos dirigimos hacia la higuera. El árbol se alzaba imponente contra el cielo gris, sus ramas retorcidas como brazos suplicantes. Elías se detuvo a unos metros del tronco y me miró con ojos llorosos. Mi hermano viene a verme todas las noches, susurró. Arrastra cadenas y me habla de cosas que solo él sabía. Me dice que hay algo que debo hacer, pero no entiendo qué. Las cadenas, el mismo sonido que yo había escuchado. Anoche me despertó y me dijo que te siguiera, que caminara sonámbulo hasta aquí, hasta la casa de María Antonia. Te vi entrar con la espalda brillando como si tuvieras fuego bajo la piel. Te vi poner las manos sobre esa mujer y traerla de vuelta de la muerte. Eso es imposible, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. ¿Tienes un tatuaje nuevo?, preguntó Elías mirando mis hombros con intensidad. Asentí lentamente. Muéstramelo. Me quité la camisa con manos temblorosas. Las heridas del tatuaje ya habían sanado completamente, algo que debería haber tomado semanas. La imagen de la Santa Muerte se veía más nítida que nunca, como si hubiera sido pintada apenas momentos antes. Elías retrocedió un paso. Dios santo. Se mueve. Miré por encima del hombro y efectivamente, la túnica de la figura parecía ondear ligeramente, como si hubiera una brisa invisible tocando solo mi piel. Ella te eligió, dijo Elías con voz quebrada. Mi hermano me lo explicó en sueños. La Santa Muerte necesitaba un mensajero en este mundo, alguien que pudiera caminar entre los vivos y los muertos. Por eso te marcó. Por eso puedes hacer cosas que otros no pueden. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en todo esto? Soy tu testigo,
Mi hermano dice que cada milagro necesita un testigo, alguien que pueda contar la historia cuando llegue el momento. Pasamos el resto de la tarde hablando junto a la higuera. Elías me contó cómo, desde la muerte de su hermano, había comenzado a ver cosas que otros no veían. Sombras que se movían independientemente de los objetos que las proyectaban. Susurros en idiomas que no existían. Miradas de reconocimiento en los ojos de los animales. Los muertos no se van realmente, me explicó. Solo cambian de lugar. Y algunos lugares, como este árbol, son puertas entre los mundos. Cuando comenzó a anochecer, decidí quedarme. Algo me decía que esa noche sería importante, que las respuestas que buscaba se encontraban en la oscuridad que se acercaba. María Antonia nos preparó té de hierbas y tamales, y nos sentamos alrededor de una fogata improvisada. Doña Jacinta apareció poco después del anochecer, cargando una bolsa llena de velas y copal. Ya era hora, fue todo lo que dijo al verme. Dispuso las velas en un círculo alrededor de la higuera y encendió el copal. El humo se alzó en espirales perfectas, formando figuras que parecían danzar en el aire. Rogelio, el profesor, llegó poco después, atraído por la luz de las velas y la curiosidad académica. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa actitud escéptica que yo había tenido hasta hacía poco. Un milagro, respondió María Antonia en su español quebrado. La Santísima va a hablar. Como si hubieran estado esperando esa señal, las cadenas comenzaron a sonar de nuevo. Pero esta vez no venían de una sola dirección. Era como si decenas de personas caminaran arrastrando grilletes invisibles, convergiendo hacia nuestro pequeño círculo de luz. Rogelio palideció. ¿Qué es ese ruido? Los que no pudieron descansar, explicó doña Jacinta mientras encendía más copal. Vienen a presenciar. El aire se volvió más frío y comenzaron a aparecer figuras translúcidas entre los árboles. Reconocí a Miguel, el hermano de Elías, pero había muchos otros. Hombres, mujeres y niños, vestidos con ropas de diferentes épocas. Todos unidos por esa expresión de esperanza contenida que tienen quienes han estado esperando algo durante demasiado tiempo. Luisito susurraron al unísono. Muéstranos. No sabía qué querían que les mostrara, pero instintivamente me quité la camisa. El tatuaje comenzó a brillar con esa luz azulada que ya había mencionado María Antonia, una luminiscencia que parecía venir de dentro de mi piel. Las figuras espectrales se acercaron, formando un círculo más amplio alrededor de nosotros. Sus rostros mostraban una mezcla de reverencia y alivio, como si hubieran estado esperando este momento durante décadas. Ahora entiendes, dijo doña Jacinta, acercándose a mí. La bonita no solo te marcó para hacer milagros, te marcó para ser un faro para los perdidos, un punto de encuentro entre los mundos. En ese momento, la higuera comenzó a cambiar. Sus ramas retorcidas se enderezaron ligeramente, y pequeños brotes comenzaron a aparecer a lo largo del tronco. En cuestión de minutos, el árbol estaba completamente florido, algo que botánicamente era imposible para una higuera fuera de temporada. Esto va contra todas las leyes de la naturaleza, murmuró Rogelio, pero su escepticismo estaba claramente debilitándose. Las flores de la higuera comenzaron a transformarse en frutos con una velocidad sobrenatural. Cuando maduraron completamente, pudimos ver que cada uno tenía una marca distintiva, una pequeña guadaña grabada en la piel. «Come uno», me instó doña Jacinta. Tomé uno de los frutos y lo mordí. El sabor era indescriptible, dulce y amargo a la vez, con un trasfondo que sabía a tierra húmeda y copal. Al tragarlo, sentí como si mi cuerpo se llenara de una energía que no era completamente mía. «Ahora puedes verlos a todos», susurró Miguel, la voz de su espíritu llegando directamente a mi mente. «Y ellos pueden verte a ti». Tenía razón. Mi visión se había expandido de alguna manera imposible. Podía ver no solo a los espíritus que nos rodeaban, sino también hilos de luz que conectaban a cada persona viva con lugares distantes, emociones que flotaban en el aire como nubes coloreadas, y capas de tiempo superpuestas como transparencias. «¿Qué se supone que debo hacer con esto?», pregunté en voz alta. «Lo que ya has estado haciendo», respondió la voz colectiva de los muertos. «Ayudar, sanar, ser un puente». En los meses que siguieron,
mi vida cambió completamente. Dejé de repartir refrescos de la manera tradicional. En su lugar, mi ruta se convirtió en una peregrinación diaria a lugares donde las personas necesitaban ayuda desesperadamente. No sabía cómo, pero siempre sabía dónde ir. Cuando llegaba a estos lugares, casas donde los enfermos agonizaban, campos donde las cosechas se marchitaban, hogares donde la desesperanza había echado raíces. Simplemente ponía mis manos donde mi intuición me indicaba y dejaba que la energía fluyera. No siempre eran curaciones milagrosas como la de aquella primera noche. A veces era solo una sensación de paz que se asentaba sobre una familia en duelo, o una intuición súbita que guiaba a alguien hacia la solución de un problema aparentemente imposible. El tatuaje nunca dejó de brillar en estos momentos. Era como si la Santa Muerte trabajara a través de mí, usando mi cuerpo como un conductor para su voluntad benévola. Y sí, benévola. A pesar de su reputación, descubrí que la flaca bonita no era una entidad malévola. Era, en cambio, la guardiana del umbral, la que se aseguraba de que la muerte viniera solo cuando era necesaria y que la vida se aferrara cuando aún tenía propósito. Rogelio documentó muchos de estos casos, llenando cuadernos con testimonios y tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que presenciaba. Nunca las encontró, pero eso no le impidió convertirse en uno de mis acompañantes más fieles. He revisado los expedientes médicos, me dijo una tarde, mientras caminábamos hacia otra emergencia. En el 90% de los casos donde has intervenido, los doctores habían declarado la situación como terminal o sin esperanza. Estadísticamente es imposible. ¿Y eso te molesta?, le pregunté. Al contrario, me fascina. He tenido que reevaluar todo lo que creía saber sobre la realidad. Elías se convirtió en mi cronista no oficial, registrando cada historia, cada testimonio, cada detalle de los eventos sobrenaturales que rodeaban mi nueva existencia. Su hermano Miguel lo visitaba regularmente en sueños, proporcionándole información sobre el mundo de los espíritus que yo necesitaba para entender mejor mi papel. Mi hermano dice que esto es solo el comienzo. Me contó una noche mientras acampábamos cerca de la higuera. Dice que hay otros como tú en diferentes partes del mundo, marcados por diferentes santos y deidades, todos trabajando para mantener el equilibrio entre los mundos. ¿Y la higuera? Es un ancla, un punto fijo donde los mundos se tocan más fácilmente. Por eso la Santísima te trajo aquí. Efectivamente, la higuera se había convertido en el centro de mi nueva existencia. Cada 15 de agosto, fecha que, según descubrí después, es la Asunción de la Virgen María en el calendario católico, pero también un día sagrado para los cultos prehispánicos de la muerte y el renacimiento, el árbol repetía su florecimiento milagroso. Los frutos que producía se habían convertido en reliquias buscadas por personas de toda la región. No porque tuvieran propiedades mágicas obvias, sino porque quienes los consumían reportaban sueños proféticos, curaciones espontáneas, o simplemente una sensación de paz profunda que duraba meses. Doña Jacinta estableció un pequeño altar permanente bajo las raíces del árbol, donde las personas venían a dejar ofrendas para la Santa Muerte. Flores, velas, refrescos y ocasionalmente objetos personales de gran valor sentimental. Ella se encargaba de mantener el lugar limpio y de realizar los rituales apropiados para cada petición. La bonita está contenta, me dijo un día mientras reorganizaba las ofrendas. Por primera vez en muchos años, tiene un servidor que entiende que su trabajo no es traer muerte, sino equilibrio. Mi rutina se estableció en un patrón que respetaba tanto las necesidades de los vivos como las de los muertos. Durante el día, hacía mi ronda de repartidor, llevando no solo refrescos, sino también consuelo y sanación a quienes lo necesitaban. Por las noches, regresaba a la higuera, donde los espíritus venían a contarme sus historias y a pedirme que llevara mensajes a sus seres queridos vivos. Era un trabajo exhaustivo, pero también profundamente satisfactorio. Por primera vez en mi vida, sentía que tenía un propósito real, que mi existencia contribuía a algo más grande que yo mismo. María Antonia se convirtió en mi mentora en los aspectos prácticos de ser un curandero. Me enseñó a reconocer los diferentes tipos de males que afligían a las personas. Algunos eran puramente físicos, otros emocionales, y unos pocos eran espirituales,
causados por desequilibrios en la relación entre el alma y el cuerpo. Tu don es especial, me explicó durante una de nuestras sesiones de aprendizaje. Puedes tocar todos los niveles al mismo tiempo. Por eso tus curaciones son más completas. También aprendí que mi trabajo tenía límites. No podía devolver la vida a quienes ya habían cruzado completamente al otro lado, ni podía forzar la sanación en personas que, en un nivel profundo, habían elegido partir. Mi papel era ofrecer la oportunidad, crear las condiciones adecuadas, pero siempre respetando el libre albedrío y el orden natural de las cosas. Hubo casos que me marcaron profundamente, como el de la niña que había nacido con un defecto cardíaco congénito y que los médicos habían desahuciado. Cuando puse mis manos sobre su pequeño pecho, sentí claramente que su alma aún no estaba lista para irse. El tatuaje brilló con una intensidad que nunca había experimentado, y al día siguiente los doctores descubrieron que el defecto había desaparecido por completo. O el caso del anciano que llevaba años sufriendo de una depresión tan profunda que había perdido la capacidad de reconocer a su propia familia. Cuando lo toqué, no hubo luz brillante ni dramáticos efectos visuales. Simplemente, por primera vez en meses, sonrió y llamó a su esposa por su nombre. Pero también hubo fracasos que me enseñaron humildad. Personas cuyo tiempo había llegado realmente y donde mi intervención solo habría prolongado el sufrimiento innecesariamente. En estos casos, mi papel se transformaba. En lugar de luchar contra la muerte, ayudaba a que llegara con dignidad y paz. La muerte no es tu enemiga, me recordaba constantemente la voz de Miguel durante nuestras conversaciones nocturnas. Es tu compañera de trabajo. Ustedes dos se encargan de diferentes aspectos del mismo proceso. Con el tiempo, comencé a entender que mi marcación por la Santa Muerte no me había convertido en un simple curandero, sino en una especie de guardián del umbral. Alguien que podía evaluar cuándo era apropiado luchar por la vida y cuándo era mejor permitir que siguiera su curso natural. Esta responsabilidad pesaba enormemente sobre mis hombros. Cada noche, al regresar a mi cuarto, me quedaba despierto durante horas, repasando las decisiones del día, preguntándome si había hecho lo correcto, si había interpretado correctamente las señales que recibía. Fue durante una de estas noches de insomnio que finalmente entendí por qué la Santa Muerte me había elegido específicamente a mí. No era por alguna virtud especial que yo poseyera, sino precisamente por mi escepticismo inicial. Alguien que había cuestionado todo desde el principio era menos propenso a abusar del poder que se le había otorgado, más inclinado a dudar de sus propias motivaciones y a buscar constantemente la guía de fuerzas superiores. Mi ateísmo anterior no había sido un obstáculo, sino una cualificación. La Santa Muerte no necesitaba un devoto ciego, sino un colaborador crítico que la mantuviera honesta en su trabajo. Ahora, mientras escribo esta historia, 2 años después de aquella primera noche bajo la higuera, puedo decir que mi vida ha encontrado un equilibrio extraño pero satisfactorio. Sigo repartiendo refrescos. Ahora lo hago principalmente como una forma de mantener el contacto con la comunidad y porque las bebidas frías se han convertido en mi ofrenda personal a la Santa Muerte. Pero mi verdadero trabajo es otro. Cada mañana, al despertar, siento una ligera vibración en el tatuaje que me indica dónde seré necesario ese día. A veces es una emergencia médica, otras veces es una familia que necesita consuelo, y ocasionalmente es simplemente alguien que necesita recordar que no está solo en el mundo. La higuera sigue floreciendo cada 15 de agosto y cada año más personas hacen la peregrinación hasta Los Colorados para presenciar el milagro. Hemos tenido que establecer un sistema informal de organización para manejar las multitudes, pero siempre manteniendo el respeto por la naturaleza sagrada del lugar. Doña Jacinta ha entrenado a otras curanderas locales para que ayuden con las ceremonias, y Elías ha comenzado a escribir un libro sobre los eventos que hemos presenciado. Rogelio, por su parte, ha solicitado una beca de investigación para estudiar científicamente los fenómenos que ocurren en el santuario. Aunque admite que la ciencia tradicional puede no tener las herramientas adecuadas para comprender completamente lo que sucede aquí. María Antonia, ahora con más de 80 años, sigue siendo la partera más respetada de la región, pero ha comenzado a enseñar sus conocimientos a mujeres más jóvenes.
incluyendo algunas que han sido tocadas por la Santa Muerte de maneras similares a la mía, aunque menos dramáticas. El aspecto más sorprendente de mi transformación ha sido descubrir que no estoy solo en esta experiencia. A través de las redes informales de comunicación que existen entre las comunidades indígenas, he conocido de otras personas marcadas por diferentes santos y deidades, cada una con su propio tipo de don y responsabilidad. Hay un hombre en Oaxaca que fue marcado por San Judas Tadeo y que puede encontrar objetos perdidos sin importar qué tan bien escondidos estén. Una mujer en Veracruz lleva la marca de la Virgen de Guadalupe y puede sanar heridas emocionales que han pasado de generación en generación. Un joven en Yucatán fue elegido por Itzamná y puede comunicarse con los cenotes para predecir sequías e inundaciones. Todos nosotros compartimos ciertas características. Fuimos marcados durante momentos de duda o crisis personal. Todos experimentamos fenómenos sobrenaturales que precedieron y siguieron a nuestra transformación. Y todos hemos encontrado que nuestros dones vienen con responsabilidades que van mucho más allá de lo personal. También compartimos la experiencia de haber perdido la capacidad de vivir para nosotros mismos. No es que seamos infelices. De hecho, creo que la mayoría de nosotros hemos encontrado una satisfacción más profunda que la que teníamos antes. Pero nuestras vidas ya no nos pertenecen completamente. Somos instrumentos de fuerzas que no comprendemos totalmente, pero en las que hemos aprendido a confiar. Mi relación con la Santa Muerte ha evolucionado con el tiempo. Al principio era principalmente una relación de servicio. Ella me daba poder, yo hacía el trabajo. Pero gradualmente se ha convertido en algo más parecido a una sociedad. A veces siento, en estos sueños no aparece como el esqueleto vestido de túnica que representa la iconografía popular, sino como una mujer de edad indeterminada, hermosa pero con una tristeza profunda en los ojos. Me habla de la soledad de ser la guardiana del umbral, de la carga de tener que tomar decisiones que afectan el destino de millones de almas. Por eso necesito compañeros, me dice en estos sueños. La responsabilidad es demasiado grande para cargarla sola. Estos sueños me han ayudado a entender que mi papel no es solo el de un curandero, sino el de un confidente y consejero para una entidad que, a pesar de su poder, experimenta algo parecido a la soledad y la duda. Una de las lecciones más importantes que he aprendido es que los milagros no siempre se ven como esperamos. Muchas veces, la intervención divina toma la forma de coincidencias aparentemente menores. Una conversación casual que cambia la perspectiva de alguien. Un encuentro fortuito que lleva a una oportunidad de trabajo. Una intuición repentina que evita un accidente. Mi trabajo como repartidor de refrescos se ha convertido en la cobertura perfecta para este tipo de intervenciones sutiles. Puedo llegar a cualquier lugar sin despertar sospechas, entablar conversaciones naturales con personas de todos los estratos sociales y estar presente en momentos críticos sin que nadie cuestione mi presencia. Los refrescos mismos se han convertido en una especie de sacramento informal. Cuando ofrezco una bebida a alguien que está pasando por un momento difícil, a menudo veo que su actitud cambia después de beber. No es nada dramático. No hay luces brillantes ni curaciones instantáneas. Pero hay una sensación de alivio, de esperanza renovada, que puede ser exactamente lo que esa persona necesitaba en ese momento. Doña Jacinta me explicó que esto es porque he aprendido a infundir mis intenciones en los objetos que manejo. Todo lo que tocas con amor se convierte en medicina, me dijo. Los refrescos, las monedas que das de cambio, incluso las palabras que dices. Todo lleva tu marca ahora. Esta comprensión ha hecho que sea mucho más consciente de mis acciones diarias. Cada interacción, por pequeña que sea, tiene el potencial de impactar la vida de alguien de manera significativa. Es una responsabilidad abrumadora, pero también una oportunidad constante de hacer el bien. Una de las experiencias más emotivas que he tenido fue cuando una mujer de mediana edad se acercó a mí durante una de mis rutas regulares. Tenía los ojos rojos de llorar y parecía haber perdido toda esperanza. ¿Usted es el que hace milagros?, me preguntó directamente. Soy alguien que trata de ayudar, respondí, como siempre hago ante estas preguntas. Mi hijo tiene cáncer. Los doctores dicen que no hay nada más que hacer. ¿Puede ayudarlo? Le expliqué que no podía prometer nada, pero que estaba dispuesto a intentarlo. Fuimos a su casa,
donde encontré a un niño de unos 12 años, tan delgado que parecía transparente, pero con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Cuando puse mis manos sobre él, no sentí la familiar sensación de energía fluyendo. En su lugar, recibí una comunicación directa de la Santa Muerte. Este niño vendrá conmigo pronto, pero su partida será un regalo para su familia, no una pérdida. No entendí inmediatamente qué significaba eso, pero decidí confiar en el mensaje. En lugar de intentar una curación, me senté con la familia y les hablé sobre la muerte como una transición natural, sobre cómo el amor trasciende las fronteras físicas y sobre la importancia de aprovechar cada momento que tenían juntos. El niño murió 2 semanas después, pero de una manera que transformó a toda la familia. Sus últimos días fueron llenos de conversaciones profundas, risas compartidas y una sensación de paz que ninguno de ellos había experimentado antes. En lugar de una agonía prolongada, su partida fue serena y rodeada de amor. Meses después, la madre regresó para agradecerme. No salvó su vida, me dijo, pero nos salvó de una muerte horrible. Nos ayudó a despedirnos de la manera correcta. Experiencias como esta me han enseñado que la sanación no siempre significa prolongar la vida. A veces significa ayudar a que la muerte llegue con dignidad o ayudar a los vivos a procesar la pérdida de manera saludable. Mi reputación se ha extendido más allá de las fronteras de Chiapas. Recibo cartas de personas de todo México y algunos países de Centroamérica, pidiendo ayuda o simplemente compartiendo sus propias experiencias sobrenaturales. He comenzado a corresponder con algunos de ellos, ofreciendo consejos y apoyo emocional. Una de estas correspondencias ha sido particularmente significativa. Un hombre de Guatemala que asegura haber sido marcado por Maximón me escribió describiendo experiencias muy similares a las mías. Hemos intercambiado cartas durante meses, comparando nuestros métodos y filosofías. Creo que estamos viviendo un momento especial en la historia, escribió en una de sus cartas, como si las fuerzas espirituales estuvieran despertando para ayudar a la humanidad a navegar por tiempos difíciles. Comparto su perspectiva. Hay algo en el aire, una sensación de que estamos en un punto de inflexión histórico, donde lo sobrenatural se está volviendo más accesible, más presente en la vida diaria. Tal vez es porque la humanidad enfrenta desafíos tan grandes que necesita toda la ayuda posible, incluso de fuentes que la ciencia moderna no puede explicar. El santuario bajo la higuera se ha convertido en un lugar de peregrinación no oficial. Personas de todas las edades y trasfondos vienen a buscar sanación, consejo o simplemente a presenciar algo que trasciende lo ordinario. Hemos establecido reglas informales para mantener el orden y el respeto. No se permite fotografía durante las ceremonias, se debe mantener silencio durante ciertos rituales y todos los visitantes deben traer una ofrenda para la Santa Muerte. Las ofrendas han evolucionado con el tiempo. Al principio, la gente traía principalmente velas y flores. Ahora, es común ver objetos personales de gran valor sentimental. Anillos de boda de matrimonios que terminaron en paz, juguetes de niños que fallecieron sin sufrimiento, herramientas de trabajo de personas que encontraron su propósito en la vida. Cada objeto cuenta una historia de transformación, de dolor convertido en paz, de pérdida transformada en aceptación. El altar se ha convertido en un museo informal de la experiencia humana, un testimonio de la capacidad de las personas para encontrar significado incluso en las circunstancias más difíciles. Rogelio ha documentado muchas de estas historias como parte de su investigación. Su trabajo ha comenzado a atraer la atención de académicos de universidades importantes, algunos de los cuales han venido a entrevistarme. Siempre trato de ser honesto sobre mis experiencias, pero también reconozco que hay aspectos de lo que hago que simplemente no se pueden explicar con el lenguaje científico tradicional. No necesito que la ciencia valide lo que hago, le dije a un antropólogo de la UNAM que vino a estudiar el fenómeno. Pero espero que lo que hago pueda ayudar a expandir la comprensión científica de lo que es posible. Esta actitud ha sido útil para mantener mi trabajo libre de controversias. No compito con la medicina tradicional ni afirmo tener todas las respuestas. Simplemente ofrezco un servicio adicional para aquellos que lo buscan, siempre animando a las personas a que también busquen ayuda médica convencional cuando sea apropiado. Mi rutina diaria ahora incluye tiempo para la meditación y la oración.
no a alguna deidad específica, sino al universo en general, pidiendo sabiduría para tomar las decisiones correctas y fuerza para manejar las responsabilidades que se me han dado. Estas sesiones de meditación son cuando recibo las indicaciones más claras sobre dónde dirigir mis esfuerzos cada día. A veces, estas indicaciones me llevan a lugares inesperados. Una vez me sentí compelido a viajar a una pequeña ciudad a 5 horas de distancia, sin saber por qué. Cuando llegué, descubrí que había habido un accidente automovilístico grave y que necesitaban ayuda para consolar a las familias de las víctimas. No pude salvar a nadie, los heridos ya habían muerto o sido trasladados a hospitales, pero pude ofrecer presencia y apoyo emocional en un momento de crisis. Estas experiencias me han enseñado que mi papel no se limita a la curación física. Soy también un consejero espiritual, un mediador entre mundos, y a veces simplemente alguien que puede estar presente durante los momentos más difíciles de la vida de las personas. La gallina negra que recibí como parte del pago por mi tatuaje se ha convertido en una compañera constante. La llamo Esperanza y parece tener una intuición sobrenatural sobre cuándo y dónde será necesaria mi presencia. A menudo, cuando estoy indeciso sobre qué dirección tomar, ella camina decididamente hacia un sendero específico e invariablemente me lleva a donde necesito estar. Esperanza también actúa como una especie de detector de mentiras viviente. Cuando alguien se acerca a mí con intenciones ocultas o historias falsas, ella se pone inquieta y evita a la persona. He aprendido a confiar en sus instintos completamente. Una vez, un hombre de traje llegó al santuario afirmando ser un periodista que quería documentar nuestro trabajo. Esperanza inmediatamente se escondió detrás de mí y comenzó a cacarear de forma agitada. Resultó que era un investigador privado contratado por una compañía farmacéutica que quería desacreditar los métodos de curación tradicionales. No causó problemas, pero el incidente me recordó que mi trabajo puede tener enemigos en lugares inesperados. A medida que mi reputación ha crecido, también ha crecido el número de personas que afirman haber sido marcadas por diferentes santos y deidades. Algunos son genuinos, otros claramente no lo son. He aprendido a distinguir entre los dos. Los verdaderos marcados tienen una cierta calidad en sus ojos, una profundidad que viene de haber visto más allá del velo de la realidad ordinaria. También he aprendido que cada tipo de marcación viene con sus propias reglas y limitaciones. Mi conexión con la Santa Muerte me permite trabajar con temas relacionados con la vida y la muerte, pero tengo menos habilidad para asuntos que no tocan estos temas directamente. Un hombre marcado por San Antonio, por ejemplo, tiene un don extraordinario para ayudar a las personas a encontrar el amor verdadero, pero no puede hacer nada para curar enfermedades físicas. Esta especialización me ha llevado a formar una red informal de colaboración con otros marcados. Cuando llega a mí una situación que está fuera de mi área de competencia, puedo referir a la persona a alguien más apropiado. Es un sistema que funciona bien y que ha resultado en algunas amistades duraderas. Uno de mis colaboradores más cercanos es un hombre llamado Sebastián, que fue marcado por el Señor de la Misericordia y que tiene un don para ayudar a las personas a superar adicciones. Trabajamos juntos regularmente, especialmente en casos donde las adicciones han llevado a las familias al borde de la destrucción. Nuestro método combinado es efectivo pero agotador. Él se enfoca en la sanación emocional y espiritual, que permite a las personas romper con sus patrones adictivos, mientras yo trabajo en reparar el daño físico que las adicciones han causado. Juntos podemos ofrecer una curación más completa de la que cualquiera de nosotros podría lograr solo. Estos trabajos en equipo me han enseñado mucho sobre la naturaleza colaborativa del trabajo espiritual. Los santos y deidades no operan en aislamiento. Trabajan juntos para abordar los problemas complejos de la humanidad. Como sus representantes en la tierra, nosotros también debemos aprender a colaborar. Mi comprensión de la Santa Muerte ha evolucionado considerablemente desde aquella primera noche. Inicialmente, la veía principalmente como una figura de poder, alguien que me había otorgado habilidades especiales. Ahora la entiendo más como una maestra, alguien que me está guiando hacia una comprensión más profunda de la naturaleza de la existencia. A través de nuestras interacciones en sueños y durante los momentos de curación, he aprendido que la muerte no es lo opuesto a la vida, sino su culminación.
Cada vida es una historia que se cuenta, y la muerte es simplemente el momento en que esa historia se completa. Mi trabajo es ayudar a asegurar que cada historia se cuente completamente, que cada vida alcance su potencial antes de llegar a su fin natural. Esta perspectiva ha cambiado radicalmente mi relación con la mortalidad, tanto la mía como la de otros. Ya no veo la muerte como algo que debe evitarse a toda costa, sino como algo que debe respetarse y, cuando es apropiado, incluso celebrarse. Hace unos meses, un anciano de 93 años vino al santuario acompañado por su familia. Había estado sufriendo de múltiples enfermedades durante años, y la calidad de su vida había disminuido significativamente. Su familia quería que intentara curarlo, pero cuando puse mis manos sobre él, recibí un mensaje claro. Su tiempo había llegado, y prolongar su vida solo aumentaría su sufrimiento. En lugar de intentar una curación, pasé tiempo hablando con él y su familia sobre el legado que dejaría, las lecciones que había aprendido y cómo su amor continuaría viviendo en los corazones de quienes lo conocían. Murió pacíficamente 2 días después, rodeado de amor y con una sonrisa en el rostro. Su funeral se convirtió en una celebración de su vida en lugar de una ocasión de luto. La familia me agradeció por ayudarlos a ver la muerte de su patriarca, no como una pérdida, sino como la culminación natural de una vida bien vivida. Experiencias como esta han solidificado mi comprensión de que mi verdadero trabajo no es solo sanar cuerpos, sino sanar perspectivas. Ayudo a las personas a ver sus vidas, incluidas sus dificultades y su mortalidad, desde una perspectiva más amplia que permite la paz y la aceptación. Mientras escribo estas palabras, puedo sentir el tatuaje en mi espalda, una presencia constante que me recuerda que mi vida ya no es completamente mía. Pero lejos de sentirme restringido por esta realidad, me siento liberado. La carga de tener que crear mi propio propósito ha sido levantada de mis hombros. Ahora sé exactamente por qué estoy aquí y qué se supone que debo hacer. Cada día trae nuevos desafíos y nuevas oportunidades de servir. Algunas veces son dramáticas, como las curaciones milagrosas que ocurren durante las ceremonias bajo la higuera. Otras veces son sutiles, como una conversación casual que cambia la perspectiva de alguien sobre un problema que los había estado atormentando. Todas son igualmente importantes. He aprendido que no hay milagros grandes o pequeños, solo diferentes expresiones de la misma fuerza divina que trabaja constantemente para traer sanación y equilibrio al mundo. Mi historia continúa escribiéndose cada día. No sé qué me depara el futuro, pero sí sé que mientras el tatuaje siga brillando en mi espalda, mientras la higuera siga floreciendo cada agosto, y mientras las personas sigan necesitando sanación, estaré aquí, sirviendo como un puente entre los mundos, un mensajero de esperanza en un mundo que desesperadamente la necesita. Y cada noche cuando regreso a casa después de un día de trabajo, me detengo en la higuera para agradecer a la Santa Muerte por haberme elegido, por haberme dado un propósito que trasciende mis propias limitaciones y deseos. Dejo mi ofrenda diaria, siempre un refresco, como prometí, y susurro una oración silenciosa por la sabiduría para continuar siendo digno de la confianza que se ha depositado en mí. Porque al final, eso es lo que soy. Un guardián de la confianza, un custodio de esperanza, un servidor de fuerzas que son mucho más grandes que yo, pero que por razones que aún no comprendo completamente, han decidido trabajar a través de mí para traer un poco más de luz a un mundo que a menudo parece demasiado oscuro. Y mientras haya alguien que necesite sanación, mientras haya familias que necesiten consuelo, mientras haya personas que necesiten recordar que no están solas en este mundo, continuaré este trabajo llevando conmigo la marca de la Santa Muerte y la responsabilidad que viene con ella. Esta es mi historia, mi testimonio, mi verdad. La comparto no para convencer a nadie de nada, sino para documentar lo que he vivido, lo que he aprendido y lo que continúo experimentando cada día de mi nueva vida, como servidor de la flaca bonita, guardián del santuario bajo la higuera, puente entre los mundos de los vivos y los muertos, la tinta de la calle. Mi nombre es Rocío, pero todos me conocen como la flaca. Llevo 15 años caminando estas calles de Tepito con una maleta llena de tenis piratas, esquivando redadas, pagando mordidas y sobreviviendo día a día
en este laberinto de cemento donde la ley la escriben otros. Esta es mi historia, la historia de una noche que cambió todo, cuando la Santa Muerte me tocó con sus dedos huesudos y me regaló algo que nunca pensé que tendría: respeto. Era octubre de 2024, y el calor pegajoso de la Ciudad de México se resistía a irse. Las noches en Tepito seguían siendo húmedas, cargadas de ese olor que solo conocemos los que vivimos aquí. Una mezcla de sudor, pólvora que se quedó en el aire desde la última balacera, tortillas quemadas y ese aroma dulzón que sale de los puestos de elotes. Los faroles del barrio parpadeaban moribundos. Algunos ya habían rendido su último suspiro hace meses y nadie los reparaba. En esta oscuridad, cada esquina era un misterio. Cada sombra podía ser un peligro o una oportunidad. Cansada de que el comandante Mejía me pidiera su parte cada semana, con esa sonrisa que me daba náuseas. Mejía era de esos policías que se creían dueños del barrio, con su bigote grasiento y su panza cervecera. Llegaba los viernes por la tarde, cuando yo estaba contando las monedas del día, y extendía su mano gorda, esperando su tributo. «Para que no tengas problemas, flaquita», me decía, y yo le daba mis billetes arrugados, porque sabía que la alternativa era peor. Pero esa noche del 31 de octubre, algo dentro de mí se rompió. Había sido un día especialmente malo. Una redada tempranera me había hecho perder casi toda mi mercancía, y cuando finalmente pude instalarme cerca del Metro Lagunilla, apenas vendí 3 pares de tenis. Al llegar la noche tenía los bolsillos vacíos y el estómago rugiendo. Me senté en el quicio de una puerta cerrada y me puse a llorar. No era la primera vez, pero esa noche las lágrimas sabían diferente, sabían a rendición. Fue entonces cuando apareció don Filemón arrastrando su caja de herramientas de bolero. A sus 68 años, don Filemón era una institución en el barrio. Sus manos arrugadas habían lustrado miles de zapatos, y sus ojos habían visto pasar décadas de historias por estas calles. Lo que mucha gente no sabía era que don Filemón era devoto de la Santa Muerte, aunque lo mantuviera en secreto. Su esposa había muerto 5 años atrás, y desde entonces, todas las noches le prendía una veladora blanca a la niña bonita. «¿Qué te pasa, mija?», me preguntó con esa voz rasposa que tenía, sentándose a mi lado sin importarle que su pantalón se ensuciara en el pavimento sucio. Le conté todo. Le hablé del comandante Mejía, de las redadas, de cómo cada día era más difícil sobrevivir. Don Filemón me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y cuando terminé, se quedó callado un largo rato. «¿Sabes qué día es mañana?», me preguntó finalmente. «Día de Muertos», respondí, secándome los mocos con la manga. «No, mija. Mañana es el día en que la niña blanca camina sin velo por estas calles. Es cuando ella escucha mejor nuestras súplicas». Don Filemón me habló de la Santa Muerte como nunca antes lo había hecho. Me contó que no era una entidad malvada como decían en las iglesias, sino una protectora de los desprotegidos. Una madre que abrazaba a quienes el mundo había abandonado. Me dijo que en Tepito, donde la muerte siempre andaba cerca, ella era especialmente poderosa. «Si de verdad quieres que las cosas cambien», me susurró, «ve con Chucho el Agujas. Pídele que te tatúe a la flaca bonita. Pero tiene que ser esta madrugada, cuando el velo esté más delgado». Chucho. El Agujas tenía su estudio en un cuartito detrás de un puesto de tacos, en la calle Tenochtitlán. Era un hombre de unos 40 años, delgado como un alambre, con los brazos completamente cubiertos de tatuajes que él mismo se había hecho durante sus años en el reclusorio. Había salido de Lecumberri hacía 10 años, y desde entonces se ganaba la vida tatuando a quien se lo pidiera, sin hacer preguntas y cobrando barato. Llegué a su lugar cerca de las 2 de la madrugada. Chucho estaba despierto, como siempre. Nunca dormía bien. Decía que las noches en la cárcel lo habían acostumbrado a mantenerse alerta. «¿Qué quieres, flaca?», me preguntó mientras limpiaba una de sus agujas caseras. «Quiero que me tatúes a la Santa Muerte en el antebrazo», le dije sin rodeos. Chucho levantó una ceja y me miró fijamente. «¿Estás segura? Ese no es un tatuaje que te puedas quitar después». Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Me senté en la silla plegable que Chucho usaba para sus clientes. El cuarto olía a desinfectante barato y tinta china.
En las paredes había fotos de sus trabajos. Vírgenes de Guadalupe, calaveras sonrientes, nombres de novias que probablemente ya no existían. Chucho preparó sus herramientas con la meticulosidad de un cirujano. Había aprendido a tatuar en la cárcel, donde no había máquinas eléctricas, solo agujas improvisadas y mucha paciencia. Va a doler, me advirtió. Ya estoy acostumbrada al dolor. Comenzó a trabajar cerca de las 3 de la madrugada. El primer pinchazo me hizo apretar los dientes, pero después de unos minutos, el dolor se volvió casi meditativo. Chucho trabajaba en silencio, concentrado en cada línea, cada sombra. En su cara se veía la seriedad de quien entiende que está haciendo algo sagrado. La imagen que había elegido era simple pero poderosa. La Santa Muerte de pie, envuelta en su túnica, sosteniendo una balanza en una mano y una guadaña en la otra. Sus cuencas vacías parecían mirarme directamente, incluso cuando aún eran solo líneas negras sobre mi piel. Conforme pasaban las horas, el barrio se sumía en un silencio extraño. Ni siquiera se escuchaban los perros callejeros que siempre ladraban a esta hora. Era como si Tepito mismo estuviera conteniendo la respiración. Falta poco, murmuró Chucho, trabajando en los últimos detalles de la túnica. Fue entonces cuando algo cambió en el ambiente. El aire se volvió más denso, más frío. Las velas que Chucho tenía encendidas para iluminar su trabajo comenzaron a parpadear sin que hubiera corriente de aire. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero no le dije nada a Chucho. Él seguía concentrado en su trabajo, ajeno a lo que yo estaba sintiendo. Eran casi las 5 de la madrugada cuando Chucho hizo la última línea, completando las cuencas de los ojos de la Santa Muerte. En ese momento exacto, sentí como si algo helado tocara mi piel desde adentro. El tatuaje comenzó a latir como si tuviera pulso propio. «Listo», dijo Chucho, limpiando la tinta sobrante. «Quedó bien chingón». Pero antes de que pudiera responderle, todas las luces del barrio se apagaron de golpe. Un apagón total que sumió a Tepito en una oscuridad absoluta. Segundos después, el silencio se rompió con el sonido de sirenas acercándose a toda velocidad. «¡Operativo!», gritó alguien desde la calle. Era lo que más temíamos todos los que vivíamos del comercio informal. Un operativo sorpresa de la policía. Estos solían llegar sin avisar, rodeando manzanas completas, arrestando a quien encontraran en la calle y confiscando toda la mercancía que pudieran cargar. Chucho apagó las velas de un soplo y me empujó hacia la puerta trasera. «Vete por la azotea», me susurró. «No dejes que te agarren con el tatuaje fresco». Pero cuando intenté moverme, algo extraño sucedió. Mi piel, especialmente donde estaba el tatuaje, se puso helada como si hubiera metido el brazo en un congelador. Y entonces escuché una voz, clara como el agua, que me susurró al oído. «No te van a ver». Era una voz femenina, antigua, que parecía venir de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. No había nadie más en el cuarto, pero yo sabía con absoluta certeza que la Santa Muerte me había hablado. Salí a la calle sin esconderme. Las patrullas ya habían llegado y los policías corrían en todas direcciones con sus linternas, gritando órdenes y golpeando puertas. El operativo era masivo. Debía haber por lo menos 20 agentes rodeando la zona. Caminé directamente hacia ellos. El primer policía pasó a menos de 1 metro de mí, enfocando su linterna hacia donde yo estaba parada, pero sus ojos se deslizaron sobre mí como si fuera invisible. Siguió corriendo hacia el puesto de tacos de la esquina. Otro agente tropezó conmigo y me pidió disculpas automáticamente, pero inmediatamente siguió su camino como si no hubiera registrado con quién había chocado. Durante toda la redada, que duró más de 2 horas, caminé entre los policías como un fantasma. Pude ver cómo arrestaban a varios conocidos, cómo confiscaban mercancía, cómo golpeaban a quienes intentaban resistirse. Pero a mí no me tocaron, no me vieron, no me molestaron. No era la única persona despierta esa madrugada. Nancy, una estudiante de criminología que hacía su servicio social en una clínica del barrio, estaba documentando la redada para su tesis sobre abuso policial. La había visto antes en el barrio, siempre con su cámara, siempre tomando fotos y notas. Era una chica güerita, de clase media, que había llegado a Tepito con ideas románticas sobre ayudar a la comunidad, pero que después de unos meses ya entendía mejor cómo funcionaban realmente las cosas aquí. Nancy estaba escondida detrás de un puesto cerrado, tomando fotos del operativo
con un flash que apenas era visible. Yo pasé varias veces por delante de ella, pero al igual que los policías, no parecía verme. Al amanecer, cuando finalmente se fueron las patrullas, el barrio parecía un campo de batalla. Varios puestos habían sido destrozados. Había vidrios rotos en el suelo, y al menos una docena de personas habían sido arrestadas. Yo seguía ahí, intacta, invisible. Regresé al cuarto de Chucho y lo encontré fumando un cigarrillo, nervioso. ¿Cómo chingados lograste que no te agarraran?, me preguntó cuando me vio entrar. No me vieron, le respondí, y supe que era literal. Los días siguientes fueron extraños. La gente del barrio comenzó a tratarme diferente, aunque al principio no entendí por qué. Los que vendían en puestos fijos me saludaban con más respeto. Los que antes me ignoraban ahora me sonreían, y los que me debían dinero de repente aparecían para pagarme. Fue don Filemón quien me explicó lo que estaba pasando. La gente sabe que algo cambió contigo esa noche, me dijo mientras lustraba mis tenis. Algunos vieron que pasaste entre los policías sin que te tocaran. Otros simplemente lo sienten. En Tepito, cuando alguien tiene protección de la flaca bonita, se nota. Nancy fue la que me mostró las fotos que había tomado esa noche. Se acercó a mí una tarde mientras yo acomodaba mi mercancía en la banqueta. Disculpa, me dijo con esa voz suave que tienen las chicas educadas. ¿Tú eres Rocío? Sí, ¿por qué? Necesito enseñarte algo. Nancy sacó su cámara digital y comenzó a mostrarme las fotos del operativo. En la mayoría se veían policías corriendo, gente arrestada, puestos destruidos. Pero en varias de las imágenes aparecía yo, caminando entre los agentes. Sin embargo, no estaba sola. Detrás de mí, apenas visible como una sombra, había una figura alta y esquelética, envuelta en una túnica, que me abrazaba por los hombros con sus brazos huesudos. ¿Qué es eso?, me preguntó Nancy, señalando la figura. Yo miré las fotos y sentí como el tatuaje en mi brazo se calentaba. Es mi protección, le respondí. Nancy me contó que había llevado las fotos a varios profesores de la universidad, tratando de encontrar una explicación lógica. Algunos hablaron de pareidolia, otros de doble exposición, pero ninguno pudo explicar por qué la figura aparecía solo en las fotos donde yo estaba presente. Estoy escribiendo mi tesis sobre este barrio, me dijo Nancy. ¿Puedo entrevistarte? Le dije que sí, pero solo si prometía no usar mi nombre real. Durante las siguientes semanas, Nancy vino varias veces al barrio. Al principio era solo para hacerme preguntas sobre mi vida, sobre el comercio informal, sobre la relación con la policía. Pero poco a poco se fue interesando más en lo que había pasado esa noche del operativo. ¿Realmente crees que fue la Santa Muerte quien te protegió?, me preguntó un día. No lo creo, le respondí. Lo sé. Mientras tanto, algo extraño había comenzado a pasar con el comandante Mejía. Desde el operativo de esa madrugada, no había vuelto a cobrarme mi cuota semanal. Al principio pensé que simplemente estaba ocupado con otras cosas, pero después de 3 semanas sin verlo, comencé a preguntar por él. Está raro el comandante, me dijo Joaquín, que tenía un puesto de celulares usados. Viene al barrio, pero como que anda nervioso, como que algo lo tiene preocupado. Otros comerciantes me contaron cosas parecidas. Mejía seguía haciendo sus rondas, pero ya no con la prepotencia de antes. Parecía distraído, ansioso, como si algo lo estuviera persiguiendo. Una noche, cerca de las 10, Mejía se apareció en mi esquina, pero no era el mismo hombre arrogante de antes. Se veía pálido, sudoroso, como si llevara días sin dormir bien. Flaquita, me dijo, y su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Qué pasó, comandante? Ya tenía rato que no lo veía. Mejía se acercó más y pude ver que le temblaban las manos. ¿Tú qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Esa noche del operativo. ¿Qué hiciste? Mis muchachos me dijeron que te vieron en la calle, pero en los videos no apareces en ningún lado. Es como si fueras un fantasma. Me encogí de hombros. No sé de qué me habla, comandante. Mejía me miró fijamente durante un largo rato, y por primera vez en todos los años que lo conocía, vi miedo en sus ojos. Algo anda mal, murmuró. Llevo 2 semanas sin poder dormir bien. Sueño con una mujer vestida de blanco que me persigue, y ayer encontré esto en mi patrulla.
Sacó de su bolsillo una estampita de la Santa Muerte, idéntica al diseño de mi tatuaje. Era una de esas estampitas baratas que venden en el mercado, pero estaba como nueva, sin dobleces ni manchas. ¿De dónde sacó eso?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé. Apareció en mi asiento cuando regresé de comer. Nadie pudo haber entrado a la patrulla, estaba cerrada. Mejía se quedó ahí parado unos minutos más, viendo la estampita como si fuera una bomba a punto de explotar. Después se fue sin decir nada más, arrastrando los pies como un hombre derrotado. Esa fue la última vez que lo vi vivo. 3 días después, un martes por la mañana, Mejía sufrió un infarto fulminante en plena calle, justo enfrente de la iglesia de San Judas Tadeo, que está en la esquina de Tenochtitlán y Aztecas. Los paramédicos dijeron que murió instantáneamente, que probablemente no sintió dolor. Pero lo que más llamó la atención fue lo que encontraron en su mano derecha. Tenía los dedos crispados, como si hubiera estado agarrando algo con mucha fuerza, y entre sus dedos estaba la misma estampita de la Santa Muerte que me había enseñado días antes. La noticia corrió por todo Tepito como reguero de pólvora. Algunos dijeron que había sido la presión del trabajo, otros que las malas comilonas finalmente le habían pasado factura. Pero muchos, especialmente los que conocían mis historias, entendieron que había sido otra cosa. Don Filemón fue el primero en venir a hablar conmigo después del funeral. La niña blanca cobró la deuda, me dijo mientras tomábamos café en un puesto de esquina. ¿Qué deuda? La de todos los años que ese cabrón nos estuvo jodiendo. La de todo el dinero que nos quitó, toda la humillación que nos hizo pasar. Yo no sabía qué decir. Por un lado, no sentía tristeza por la muerte de Mejía. Había sido un hombre que se había aprovechado de nosotros durante años, pero por otro lado, la idea de que yo hubiera tenido algo que ver con su muerte me daba escalofríos. ¿Tú crees que yo...? Comencé a preguntar. Tú no hiciste nada, me interrumpió don Filemón. Tú solo le pediste protección a quien tenía que pedírsela. Lo que pasó después ya no dependía de ti. En las semanas que siguieron, la vida en el barrio cambió de maneras que yo no había anticipado. La noticia de la muerte de Mejía había llegado a toda la delegación, y los policías que ahora patrullaban la zona me trataban con una mezcla de respeto y nerviosismo que nunca había experimentado antes. Nadie me volvió a pedir mordida. Nadie me molestó durante los operativos. Cuando llegaban las redadas, yo seguía siendo invisible para las autoridades, pero ahora también tenía algo más. Una reputación. Los otros comerciantes comenzaron a buscarme para pedirme consejos, como si yo fuera una especie de líder espiritual del barrio. Algunos me pedían que intercediera por ellos con la Santa Muerte. Otros simplemente querían estar cerca de alguien que obviamente tenía protección. ¿No te da miedo?, me preguntó Nancy durante una de nuestras entrevistas. ¿Miedo de qué? De todo este poder que tienes ahora, de lo que le pasó al comandante. El miedo es para quienes no tienen nada que perder, le respondí. Yo ya lo había perdido todo antes de esa noche. Lo que tengo ahora no es poder, es protección. Nancy siguió viniendo al barrio durante varios meses, documentando no solo mi historia, sino la manera en que había cambiado la dinámica del lugar. Su tesis final se llamó Fe y Poder en los Márgenes, un estudio etnográfico de las creencias religiosas alternativas en Tepito, y según me contó, causó bastante revuelo en la universidad. Mis profesores no saben qué hacer con las fotos, me dijo un día riéndose. Algunos las han enviado a expertos en fotografía forense, otros las han mostrado a antropólogos especializados en fenómenos religiosos. Nadie puede explicar qué es esa figura que aparece contigo. ¿Y tú qué opinas? Nancy se quedó callada un momento, mirando una de las fotos en su cámara. Creo que hay cosas en este mundo que la academia no puede explicar. Y creo que tuve suerte de estar aquí para documentar una de ellas. Hoy, casi un año después de aquella madrugada del 1 de noviembre, mi vida es completamente diferente. Sigo vendiendo tenis en las mismas calles de Tepito, pero ya no... Vivo con el miedo constante que me acompañó durante tantos años. Mi tatuaje se ha ido oscureciendo con el tiempo, pero la protección que me otorgó sigue intacta. Los nuevos policías que patrullan el barrio me conocen de vista, pero nunca me molestan. Algunos incluso me saludan con respeto, como si supieran que hay algo especial en mí que es mejor no provocar.
Don Filemón sigue lustrando zapatos en su esquina, y ahora me cuenta historias de otros milagros que ha presenciado a lo largo de los años. La flaca bonita siempre ha cuidado a los suyos, me dice. Solo que antes la gente no sabía cómo pedirle ayuda. Chucho. El aguja se ha vuelto más famoso de lo que nunca imaginó. Cada semana llegan personas de otros barrios pidiendo que les haga tatuajes de la Santa Muerte, esperando recibir la misma protección que yo obtuve. Él los hace, claro, porque necesita el dinero, pero siempre les advierte que la tinta no hace milagros por sí sola. El tatuaje es solo la puerta, les dice. Lo que pase después depende de qué tan sincera sea tu fe. Algunos de sus clientes han reportado experiencias similares a la mía. Protección durante redadas, respeto inesperado de parte de autoridades, pequeños milagros en su vida diaria. Otros no han experimentado nada fuera de lo normal, pero todos terminan con una imagen de la Santa Muerte en la piel, y eso, en Tepito, ya es una declaración de fe en sí misma. Para mí el verdadero milagro no fue la muerte del comandante Mejía, aunque muchos en el barrio lo vean así. El verdadero milagro fue recuperar la dignidad que había perdido después de tantos años de humillaciones. Fue poder caminar por estas calles con la cabeza en alto, sabiendo que nadie iba a pisotearme otra vez. La Santa Muerte no me dio riquezas ni me sacó de Tepito. Sigo siendo la misma Rocío la Flaca, vendedora ambulante, habitante de un barrio que el resto de la ciudad prefiere ignorar. Pero ahora soy también algo más. Soy la prueba viviente de que en estos callejones, donde la esperanza parece imposible, donde la injusticia es pan de cada día, todavía puede suceder lo imposible. Cada noche, antes de dormirme, toco mi tatuaje y siento ese frío familiar que me recorre el brazo. Es la manera que tiene la niña blanca de recordarme que sigue ahí, cuidándome, protegiéndome. Y yo le susurro las mismas palabras que le dije esa primera noche. Gracias por verme cuando nadie más lo hacía. En Tepito, donde la fe y el peligro conviven en cada esquina, donde los faroles moribundos apenas iluminan calles llenas de historias, mi historia se ha vuelto leyenda. Los niños que crecen aquí escuchan hablar de la flaca que se volvió invisible, de la mujer que derrotó al comandante corrupto con solo un tatuaje, de la comerciante que encontró protección en los huesos sagrados de la muerte. Y tal vez cuando sean grandes y estén cansados de que el mundo los aplaste, recordarán mi historia y buscarán a Chucho el Agujas en su cuartito detrás del puesto de tacos. Tal vez ellos también se hagan un tatuaje de la Santa Muerte y le pidan protección. Y tal vez si su fe es sincera y su necesidad es real, la niña blanca también los escuche. Porque en Tepito la muerte no es el final de nada, es solo el comienzo de otra forma de vivir. El silencio bajo las botas. Mi nombre es Rubén Saldaña, tengo 42 años y cargo con más secretos que balas en mi fusil. Llevo 21 años sirviendo a la patria, pero hay algo que nunca he confesado en ningún reporte, en ninguna declaración jurada, en ningún expediente militar. No estoy vivo por la suerte o por el entrenamiento. Estoy vivo porque hice un pacto con la muerte misma. Todo comenzó cuando mi madre murió. Era una mujer pequeña, de manos rugosas y ojos que parecían ver más allá de lo que el resto de nosotros podíamos percibir. Nunca fue de ir a misa los domingos. Nunca se arrodilló ante ningún santo católico. Pero en su cuarto, escondido detrás de una cortina raída, tenía un altar que me daba escalofríos. Velas negras, rojas y blancas rodeaban una figura esquelética vestida de colores brillantes. La Santa Muerte. La niña bonita, la que no discrimina entre ricos y pobres, entre santos y pecadores. Mi hijo me dijo una vez, cuando tenía 17 años y ya había decidido enlistarme, la vida no es justa, pero la muerte sí lo es. Ella viene por todos igual, pero si la respetas, si la honras, ella te puede dar tiempo. Tiempo para vivir, tiempo para cumplir lo que tienes que cumplir. Yo me reía entonces. Era un chamaco pendejo que creía que las balas eran para otros, que la guerra era gloria y medallas. Pero mi madre siguió hablando, con esa voz que usaba cuando sabía cosas que no debería saber. Cuando llegue tu momento de verdad, cuando sientas que la muerte te está oliendo el cuello, acuérdate de ella. No la niegues, no la rechaces. Pídele tiempo prestado, pero siempre recuerda que es prestado. 3 meses después,
Mi madre murió de cáncer. Rápido, como si la Santa Muerte hubiera venido a cobrar una deuda. En su funeral, yo era el único que sabía por qué sonreía en su ataúd. Había cumplido su parte del trato. Los primeros años en el ejército fueron rutinarios. Entrenamientos, guardias, alguna que otra operación menor contra narcotraficantes de poca monta. Pero conforme fui ascendiendo, conforme me asignaron a operaciones más peligrosas, comencé a notar algo extraño. Mis compañeros morían a mi alrededor, pero yo siempre salía ileso. No era mejor soldado que ellos. No era más inteligente o más rápido. Simplemente, las balas me evitaban. Fue después de una operación particularmente brutal en Sinaloa, donde perdí a mi primer compañero de verdad, que decidí buscar a doña Telma. Había oído hablar de ella en el pueblo cercano a la base, una mujer que sabía de hierbas y de cosas que los doctores no podían curar. Pero también sabía de otros asuntos, asuntos que la gente católica prefería no mencionar. La encontré en una casa pequeña llena de olores a copal y canela. Era una mujer mayor, con el cabello completamente blanco y ojos que me recordaron inmediatamente a los de mi madre. Cuando le conté lo que me pasaba, cuando le hablé de las balas que no me tocaban, ella asintió como si estuviera escuchando el reporte del tiempo. Tu madre te preparó el camino, me dijo sin preámbulos, pero tú no has cumplido tu parte. La niña bonita te ha estado cuidando, pero necesita que la reconozcas, que la honres. ¿Cómo? Márcate, que quede claro de quién eres, pero hazlo bien, con respeto. No es un juego, soldado, es un compromiso. 2 semanas después, en un estudio de tatuajes en Chihuahua capital, me grabé en el brazo izquierdo la imagen que había visto en el altar de mi madre. La Santa Muerte abrazando un cráneo, con las palabras ni antes, ni después escritas en letras góticas. El tatuador, un tipo flaco lleno de tinta en todo el cuerpo, me preguntó si sabía lo que significaban esas palabras. Significa que mi tiempo lo decide ella. No las balas, le respondí. Él solo asintió y siguió trabajando en silencio. Después del tatuaje todo cambió. No de manera obvia, no de manera que pudiera explicar en un reporte. Pero cambió. Comencé a sentir una presencia a mi lado durante las operaciones. No era escalofriante ni aterrorizante. Era protectora. Como si alguien caminara justo detrás de mí, sincronizado con mis pasos, cubriendo mis flancos. Mis compañeros comenzaron a notarlo también, aunque nunca lo dijeron directamente. El capitán Ochoa, un hombre duro como piedra que nunca había demostrado creer en nada más que en la disciplina y el reglamento, comenzó a asignarme siempre las misiones más peligrosas. No como castigo, sino como si supiera que yo tenía algo que los demás no tenían. Saldaña, me dijo una vez después de una operación donde habíamos desmantelado un laboratorio de drogas sin una sola baja, no sé qué tienes, pero quiero que sigas teniéndolo. Los soldados más jóvenes me veían con una mezcla de respeto y superstición. Reyes, un muchacho de apenas 19 años que había llegado hace 6 meses de Guadalajara, siempre me preguntaba cómo le hacía para no tener miedo. Sargento, me decía, usted entra a las casas como si supiera que no le va a pasar nada. ¿Cómo le hace? Reyes, le respondía, el miedo es normal, pero hay cosas más grandes que el miedo. Hay compromisos que uno hace, y esos compromisos te cargan cuando tú ya no puedes cargarte solo. Él no entendía, pero asentía de todas formas. Era un buen muchacho, aunque demasiado curioso para su propio bien. Siempre hacía preguntas, siempre quería saber más de lo que era prudente. Me recordaba a mí mismo cuando era joven, cuando creía que todo tenía una explicación lógica. El Güero Morales, nuestro paramédico, era diferente. Había perdido a su hermano menor en una emboscada el año anterior, y desde entonces cargaba con una tristeza que se podía ver en sus ojos. Pero también cargaba con algo más. Una intuición casi sobrenatural para saber cuándo las cosas iban a salir mal. Sargento, me dijo una noche mientras revisaba el equipo médico, usted sabe que no soy religioso, ¿verdad? Mi hermano era el que creía en santos y vírgenes y toda esa cosa. Pero juro que a veces siento que hay alguien más con nosotros en las operaciones. ¿Qué tipo de alguien? No sé. Alguien que nos cuida. Alguien que conoce a la muerte. Esa noche, por primera vez, le mostré mi tatuaje.
Saldaña, me dijo una vez después de una operación donde habíamos desmantelado un laboratorio de drogas sin una sola baja, no sé qué tienes, pero quiero que sigas teniéndolo. Los soldados más jóvenes me veían con una mezcla de respeto y superstición. Reyes, un muchacho de apenas 19 años que había llegado hace 6 meses de Guadalajara, siempre me preguntaba cómo le hacía para no tener miedo. Sargento, me decía, usted entra a las casas como si supiera que no le va a pasar nada. ¿Cómo le hace? Reyes, le respondía, el miedo es normal, pero hay cosas más grandes que el miedo. Hay compromisos que uno hace, y esos compromisos te cargan cuando tú ya no puedes cargarte solo. Él no entendía, pero asentía de todas formas. Era un buen muchacho, aunque demasiado curioso para su propio bien. Siempre hacía preguntas, siempre quería saber más de lo que era prudente. Me recordaba a mí mismo cuando era joven, cuando creía que todo tenía una explicación lógica. El Güero Morales, nuestro paramédico, era diferente. Había perdido a su hermano menor en una emboscada el año anterior, y desde entonces cargaba con una tristeza que se podía ver en sus ojos. Pero también cargaba con algo más. Una intuición casi sobrenatural para saber cuándo las cosas iban a salir mal. Sargento, me dijo una noche mientras revisaba el equipo médico, usted sabe que no soy religioso, ¿verdad? Mi hermano era el que creía en santos y vírgenes y toda esa cosa, pero juro que a veces siento que hay alguien más con nosotros en las operaciones. ¿Qué tipo de alguien? No sé. Alguien que nos cuida. Alguien que conoce a la muerte. Esa noche, por primera vez, le mostré mi tatuaje. Se quedó viendo la imagen de la Santa Muerte por varios minutos, sin decir nada. Finalmente, asintió. Mi hermano tenía una estampa de ella en su cartera, me dijo. Nunca supe por qué. Ahora creo que lo entiendo. Todo se vino abajo una noche de octubre. Llevábamos 3 días rastreando a una célula de narcotraficantes que había estado atacando convoyes militares en la carretera principal. La inteligencia decía que se escondían en un campamento abandonado cerca de las montañas. Un lugar que antes había sido punto de reunión para contrabandistas, pero que supuestamente ya estaba vacío. Éramos 6. El capitán Ochoa, el Güero Morales, Reyes, 2 soldados más, y yo. Una patrulla de rutina, decían los reportes. Reconocimiento y evaluación. Nada de contacto directo, a menos que fuera absolutamente necesario. Pero desde el momento en que salimos de la base, algo se sintió diferente. El aire estaba más pesado, más denso. Incluso el desierto parecía más silencioso de lo normal. Los coyotes no aullaban. Los búhos no cantaban. Era como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración. El Güero Morales me miró cuando estábamos a medio camino del objetivo. Sargento, no me gusta esto. Hernández y Vázquez comenzaron a disparar a ciegas, tratando de crear una cortina de fuego que nos diera tiempo de reagruparnos. Pero había demasiados atacantes, y sabían exactamente dónde estábamos. Fue entonces cuando vi la granada. Cayó justo a mi lado, rodando por el suelo polvoriento, con ese sonido metálico que todo soldado aprende a odiar. Tenía tal vez 3 segundos antes de que explotara. 3 segundos para tomar una decisión. En ese momento no pensé en Dios, no pensé en mi familia, no pensé en la patria o en el honor o en ninguna de las cosas que se supone que piensa un soldado cuando está a punto de morir. Solo pensé en mi madre, en su altar escondido, en las palabras que me había dicho años atrás. Toqué el tatuaje de mi brazo izquierdo y susurré, niña bonita, no es mi hora, todavía no. Lo que pasó después es algo que he intentado explicar miles de veces, pero nunca he encontrado las palabras correctas. No hubo una explosión. No hubo el ruido ensordecedor que debería haber marcado mi muerte. Solo hubo silencio. Un silencio profundo, absoluto, como si el mundo entero hubiera dejado de existir por un momento. Y en ese silencio escuché una voz. No era la voz de mi madre, ni la voz de ningún santo o ángel. Era una voz que sonaba como huesos quebrados, como tierra seca, como el último suspiro de un moribundo. Levántate, soldado. Aún no es tu hora.
Cuando recuperé la conciencia, estaba cubierto de polvo y tierra. A mi lado, el Güero Morales seguía respirando, aunque tenía una herida en la pierna que sangraba abundantemente. Los disparos habían cesado. El silencio del desierto había regresado. Me levanté lentamente, esperando sentir dolor, esperando descubrir heridas que la adrenalina había enmascarado. Pero no había nada. Mi uniforme estaba sucio pero intacto. Mi brazo izquierdo, donde tenía el tatuaje, ni siquiera tenía rasguños. Fue entonces cuando vi el cráter. Donde había caído la granada, donde yo había estado acostado, había un hoyo perfecto en la tierra. Pero no era un cráter normal. Era demasiado simétrico, demasiado profundo. Y en el borde del cráter, quemado en la tierra como si hubiera sido marcado con fuego, había la silueta de una guadaña. «Sargento», me llamó el Güero Morales con voz débil. «¿Qué pasó? ¿Por qué no explotó?» No supe qué responderle, porque la granada sí había explotado. Podía verlo en el cráter, podía olerlo en el aire. Pero de alguna manera, yo había estado protegido. De alguna manera, la explosión había pasado a través de mí sin tocarme. Ayudé al güero a levantarse y comenzamos a revisar a los demás. Reyes estaba muerto, como había sabido desde el primer momento. Hernández había recibido un disparo en el hombro, pero estaba vivo. Vázquez tenía fragmentos de metralla en las piernas, pero podía caminar. Y el capitán Ochoa... El capitán Ochoa debería haber estado muerto. La bala le había atravesado el pecho, justo donde debería haber perforado el corazón. Pero cuando lo revisamos, cuando el Güero Morales le abrió el uniforme para evaluar la herida, encontramos algo imposible. La bala había entrado por el frente, había atravesado el chaleco antibalas como si fuera papel, pero se había detenido a milímetros del corazón. No había razón médica para que hubiera pasado eso. No había razón para que el capitán Ochoa siguiera vivo. «Morales», me susurró el capitán mientras lo ayudábamos a levantarse. «¿Tú viste lo que pasó con la granada?» «No, mi capitán. Solo recuerdo que todo se puso silencioso, y luego el sargento Saldaña me estaba ayudando a levantarme. El capitán Ochoa me miró con ojos que parecían ver más de lo que había visto antes. «Saldaña, ¿qué tienes en ese brazo?» Por primera vez en años no traté de ocultar el tatuaje. Me subí la manga y le mostré la imagen de la Santa Muerte abrazando el cráneo. «Es un recordatorio, mi capitán. Un recordatorio de que mi tiempo no lo decido yo». Él se quedó viendo el tatuaje por un momento largo, y luego asintió. «Entiendo. El camino de regreso a la base fue extraño. Íbamos cargando el cuerpo de Reyes, ayudando al capitán Ochoa a caminar, pero yo no podía quitarme la sensación de que había alguien más con nosotros. No era una sensación aterrorizante, sino protectora. Como si alguien caminara justo detrás de nosotros, cubriendo nuestros flancos, asegurándose de que llegáramos a salvo. Hernández fue el primero en mencionarlo. «Sargento, ¿usted también escucha esos pasos?» Me detuve y presté atención. Efectivamente, había un ritmo de botas sincronizado con el nuestro. Pero cuando volteé, solo vi el desierto vacío bajo la luna. «Son ecos», les dije, aunque sabía que no era verdad. «No, sargento», insistió Vázquez. «Es como si alguien más estuviera marchando con nosotros. Alguien que trata de no hacer ruido, pero que no puede evitar que sus botas toquen el suelo». El Güero Morales, que había estado callado durante todo el camino, finalmente habló. «Es el sexto hombre». «¿Qué sexto hombre?» «El que nos cubrió durante la emboscada, el que nos ayudó a salir de ahí. Güero, éramos 5. Reyes murió». «No, sargento, éramos 6. Cuando estábamos en el suelo, cuando todo se puso silencioso, alguien se puso entre nosotros y los atacantes. Alguien que no pudimos ver, pero que estaba ahí». No supe qué responder, porque en el fondo yo también lo había sentido. Esa presencia que nos había acompañado durante todo el camino de regreso, que nos había protegido, que había marcado la tierra con la silueta de una guadaña. Llegamos a la base cuando el sol ya estaba saliendo. Nos esperaba un equipo médico, oficiales de inteligencia, y el fotógrafo militar que siempre documentaba las operaciones. Mientras el Güero Morales y yo dábamos nuestro reporte preliminar, el fotógrafo nos tomó una foto grupal en la parte trasera del camión que nos había traído de vuelta. «Para el archivo», explicó.
Rutina después de cada operación. 3 días después, el fotógrafo vino a buscarme. Tenía la cara pálida y las manos temblorosas. Sargento Saldaña, me dijo, necesito que vea algo. Me llevó a su laboratorio y me mostró la fotografía que nos había tomado. Al principio no vi nada extraño. Ahí estábamos los 4 sobrevivientes, sucios, cansados, pero vivos. Pero entonces el fotógrafo señaló el fondo de la imagen. ¿Ve eso? Al fondo del camión, apenas visible en las sombras, había una figura. Era alta, delgada, y parecía estar vestida con una túnica oscura. Pero lo que me heló la sangre fueron los ojos. 2 puntos de luz blanca que miraban directamente a la cámara. ¿Quién es?, me preguntó el fotógrafo. No sé, le mentí. Sargento, he tomado miles de fotos militares. Conozco todos los trucos de la luz, todas las formas en que las sombras pueden crear ilusiones. Esto no es una ilusión. Hay alguien más en esta foto. Alguien que estaba ahí con ustedes. Esa tarde, el capitán Ochoa me mandó llamar a su oficina. Tenía la fotografía sobre su escritorio, junto con un expediente que reconocí como mi archivo personal. Saldaña, me dijo, voy a hacerte una pregunta, y quiero que me respondas con toda honestidad. ¿Qué pasó realmente en esa operación? Mi capitán, todo está en mi reporte. Tu reporte dice que la granada no explotó. Pero yo vi el cráter, Saldaña. Esa granada sí explotó, y tú estabas justo encima de ella. Se quedó callado por un momento, y luego señaló la fotografía. Y luego está esto, esta figura que aparece en la foto, esta cosa que ninguno de nosotros vio, pero que obviamente estaba ahí. Mi capitán, no sé qué decirle. Dime qué es eso en tu brazo, soldado. Y esta vez, dime la verdad completa. Le conté todo. Le conté sobre mi madre, sobre el altar escondido, sobre doña Telma y el tatuaje. Le conté sobre la presencia que había sentido durante las operaciones, sobre la voz que había escuchado justo antes de que la granada explotara, sobre la promesa que había hecho. Cuando terminé, el capitán Ochoa se quedó en silencio por varios minutos. Finalmente suspiró. Saldaña, tengo 21 años en el ejército. He visto cosas que no tienen explicación. He perdido hombres que debían haber vivido y he visto sobrevivir a hombres que debían haber muerto. Pero nunca había visto algo como esto. ¿Qué va a hacer mi capitán? Voy a hacer lo que cualquier oficial inteligente haría. Voy a mantener la boca cerrada y voy a seguir asignándote a las operaciones más difíciles. Porque sea lo que sea que tengas, Saldaña, está manteniendo vivos a mis hombres. Se levantó y caminó hacia la ventana. Pero esa fotografía no puede existir. No oficialmente. Entiendo, mi capitán. El problema es que no se puede destruir. Cada vez que intentamos eliminar el archivo digital, se corrompe y se restaura solo. Es como si quisiera existir. Esa noche, salí de la base y manejé hasta el pueblo donde vivía doña Telma. La encontré sentada en su patio, como si me hubiera estado esperando. Ya sé por qué vienes, me dijo antes de que pudiera hablar. La niña bonita cumplió su parte. Ahora tienes que cumplir la tuya. ¿Qué tengo que hacer? Nada que no hayas estado haciendo ya. Sigue siendo su soldado. Sigue protegiéndote y protegiendo a los que están contigo. Pero ahora ya no es un secreto. Ahora es algo que tienes que cargar abiertamente. ¿Y si no quiero? Doña Telma sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Soldado, tú hiciste un pacto con la muerte. No puedes cancelar ese tipo de contratos. Pero tampoco querrías hacerlo. Porque ahora ya sabes lo que es tener a alguien cuidándote las espaldas. Alguien que nunca falla. Regresé a la base esa noche con una claridad que no había tenido en años. Al día siguiente, cuando me puse el uniforme, no me molesté en ocultar el tatuaje. Cuando los soldados más jóvenes preguntaron qué significaba, les dije la verdad. Significa que tengo un pacto con la que no falla. Ni antes ni después. Algunos se rieron, otros se persignaron, pero todos entendieron que algo había cambiado, que había algo diferente en el aire, algo que no podían ver, pero que podían sentir. Las operaciones siguieron, más peligrosas cada vez, más complicadas. Pero los resultados eran consistentes. Mis hombres regresaban vivos. No todos, porque la guerra siempre cobra su precio, pero más de los que deberían haber regresado estadísticamente.
Los otros sargentos comenzaron a preguntarme cuál era mi secreto. Los oficiales comenzaron a estudiar mis métodos. Pero no había métodos que estudiar, no había secretos que revelar. Solo había una presencia que caminaba conmigo, que marchaba sincronizada con mis botas, que me susurraba cuando algo malo iba a pasar. Y la fotografía siguió existiendo. Cada vez que trataban de destruirla, reaparecía. Hasta que finalmente el capitán Ochoa decidió dejar de intentarlo. Que exista, me dijo. Que sea testimonio de que hay cosas en este mundo que no entendemos, pero que no necesariamente son malas. Han pasado 3 años desde la emboscada. Soy sargento primero ahora, y tengo bajo mi comando a 20 soldados que confían en mí no solo por mi experiencia, sino por algo más. Algo que no pueden nombrar, pero que pueden sentir. Cada vez que marchamos, escuchan los pasos extras. Cada vez que entramos en combate, sienten la presencia que nos cubre. Y cuando preguntan qué es, yo ya no miento. Es la que cuida a los que no pueden cuidarse solos, les digo. Es la que nos da tiempo prestado cuando el nuestro se está acabando. Pero respétenla, porque un día vendrá a cobrar. Algunos de mis soldados han comenzado a visitarse con tatuajes similares. Nunca les digo que lo hagan, pero tampoco se los prohíbo. Porque he aprendido que la fe, la verdadera fe, no se puede imponer. Tiene que nacer de la necesidad, del miedo, de la comprensión de que hay fuerzas en el mundo más grandes que nosotros. El Güero Morales todavía es nuestro paramédico. Nunca se ha tatuado a la Santa Muerte, pero lleva una estampa de ella en su cartera, al lado de la fotografía de su hermano muerto. Dice que es su forma de recordar que la muerte no es el final, sino solo una transición. El capitán Ochoa fue promovido a mayor. Nunca habla públicamente de lo que pasó esa noche, pero cada vez que asigna una misión peligrosa, me busca primero. No porque sea el mejor soldado, sino porque sabe que tengo algo que los demás no tienen. Y yo sigo cargando el secreto, el peso de saber que mi vida no es completamente mía, que cada día que vivo es tiempo prestado, tiempo que algún día tendré que devolver. Pero no tengo miedo, porque sé que cuando llegue mi hora, cuando la Santa Muerte venga a cobrar, será porque ya habré cumplido mi propósito. Anoche un soldado nuevo me preguntó cómo le hacía para no tener miedo en combate. «Sargento, ¿usted nunca tiene miedo de morir?» «Claro que tengo miedo», le respondí. «El miedo es lo que te mantiene vivo. Pero también tengo algo más. Tengo la certeza de que mi muerte no será accidental. Cuando llegue mi hora, será porque ya habré hecho todo lo que tenía que hacer. Y hasta entonces, tengo a alguien que camina conmigo, que marcha sincronizada con mis botas, que se asegura de que pueda seguir protegiendo a mis hombres. ¿Quién es esa alguien?» Le mostré mi tatuaje, ya no escondido bajo la manga del uniforme, sino visible para todos los que quisieran verlo. Es la que no discrimina entre ricos y pobres, entre santos y pecadores. Es la que viene por todos, pero que puede darte tiempo si la respetas. Es la Santa Muerte, soldado, y es la única aliada que nunca me ha fallado. Esa noche, cuando regresé a mi cuarto, me quité el uniforme y me quedé viendo el tatuaje en el espejo. Después de todos estos años, después de todas las operaciones, después de todas las veces que debería haber muerto, la imagen seguía viéndose fresca, como si hubiera sido grabada ayer. Y por primera vez en mucho tiempo, escuché claramente la voz que me había salvado aquella noche. «Buen trabajo, soldado. Pero recuerda, ni antes ni después. Cuando llegue tu hora, será la hora correcta». Sonreí, me persigné por primera vez en años y me fui a dormir sabiendo que, al menos por esta noche, tenía tiempo prestado, y que mañana cuando me pusiera las botas y saliera a proteger a mis hombres, no caminaría solo. Nunca había caminado solo, y nunca lo haría, porque tengo un pacto con la que no falla, ni antes ni después.